El pasado 26 de enero fallecía en Madrid Miguel Romero, periodista y militante revolucionario, fundador y director de la revista Viento Sur y un referente para la izquierda alternativa. Para recordar su trayectoria vital, nos acompañan hoy en el estudio Manuel Garí Ramos, economista y miembro del Consejo Editorial en la revista Viento Sur, Jaime Pastor Verdú, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UNED, y Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política también en la UNED. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Pastor, que nos ha acompañado en muchas ocasiones en este programa de filosofía, y tenemos también a Manolo Garí, y les hemos pedido que nos acompañen para rendir homenaje en memoria a Miguel Romero Baeza, fallecido a finales del mes de enero, y editor de una revista muy importante, tanto en el campo escrito como digital, la revista Viento Sur, que tiene ya pues más de 130 números y que nuestros oyentes, nuestros estudiantes pueden seguir entrando en las páginas digitales de la misma revista, Viento Sur, donde hay muchos artículos que aparecen. Y para dar cuenta un poco del homenaje de una persona que aparece como un referente en el mundo de la izquierda, sobre todo en el mundo de la izquierda alternativa, de la izquierda a la izquierda de los partidos socialistas, de los partidos comunistas, de la izquierda revolucionaria o izquierda anticapitalista, izquierda alternativa, izquierda radical. Ha tenido distintas denominaciones en unos momentos. Y recordando un poco las cosas que se dijeron en el cementerio civil a la hora de su muerte, la cantidad de escritos que aparecen en la revista Viento Sur que nuestros oyentes pueden seguir, y el acto también de homenaje en el Colegio Mayor San Juan Evangelista. Y en ese acto aparece un poco una cosa simbólica, que es el Colegio Mayor San Juan Evangelista, donde él estudió, y nos recuerda la vez que estuvo invitado aquí Miguel Romero, que fue precisamente para presentar el libro de homenaje a Enrique Ruano. Y entonces ahí tuvimos un programa sobre Enrique Ruano, un segundo programa sobre Daniel Ben Said, con él. Había venido en otras ocasiones, yo creo que también vino a la muerte de Mandel, y en alguna otra ocasión habíamos tenido programas que están ya en el canal UNED, en los archivos de la memoria y de la voz de esta casa. Pero estos son más recientes, son del año 2011, cuando tuvimos estos dos programas. Y a mí me venía a la cabeza pensando un poco en aquel colegio mayor y en las imágenes que aparecen en un momento determinado en el vídeo de una entrevista que le hacen, donde él explica cuál era un poco el sentido de ellos como miembros de lo que se ha venido a denominar la generación del 68, de ese movimiento estudiantil, y por qué en un momento determinado se vinculan al Felipe y en un momento determinado consideran que hay que dar un paso adelante. Manolo Garí, que le acompañó en todas aquellas peripecias, ¿cómo es un poco la vivencia de aquella generación estudiantil? Bueno, yo pienso que realmente llegábamos como un libro sin escribir, o sea, no había demasiado bagaje previo cuando entramos a la universidad. Lo que ocurre que la misma existencia, la dictadura, que imponía normas políticas, pero imponía también normas en la vida de cada día, muy rápidamente nos llevó a enfrentarnos con el monstruo, ¿no? Y a partir de ahí, una búsqueda incesante en todos los campos. Miguel Romero le daba mucha importancia a la cultura, pero también había otros elementos, ¿no? Es decir, en definitiva, este tópico que era no tan tópico de que queríamos cambiar el mundo, pero queríamos cambiar también ya las formas de vivir, estaba embrionariamente nuestro primer compromiso. Luego ya se organiza, se formaliza, se profundiza, se le da cuerpo teórico, pero yo creo que fundamentalmente éramos rebeldes en primera instancia. Claro, es un momento, el año 67, 68, donde ya se ha producido, bueno, el movimiento estudiantil comienza sobre todo en la generación del 56, pero se ha producido ya la expulsión de Tierno, de Aranguren, de García Calvo en el 65. Enseguida va a haber los estados de excepción, o sea que hay una represión fuerte. Los que empezamos en la universidad un poco después, ya en el año 71, pues siempre recordamos que ya la policía estaba dentro de las facultades, el recuerdo de los dos estados de excepción, o sea que hubo una especie de caída ahí hasta que ya se produce el final de la dictadura, después de la revolución de los claveles, un poco el último curso, 74-75, pero durante un tiempo aquello se paró, no era un poco los acontecimientos que había habido antes. A mí me impresionó en lo del tema del homenaje, bueno, un poco la fecha, ¿no? El 68, como una fecha marcada por lo que ocurre en París, lo que ocurre en Praga,
lo que ocurre en Vietnam, lo que ocurre en México, una fecha muy marcada desde el punto de vista internacional, pero sobre todo en qué medida el Felipe, que efectivamente aparecía como algo distinto a lo que eran los partidos socialistas, los partidos comunistas, era un buen lugar para recoger esa experiencia, o en qué medida a partir de un determinado momento ya queda atrás. ¿Cómo lo ve Jaime esto? Bueno, ahí está. Yo creo que el Felipe aparecía como una organización más abierta, ¿no? Más plural, menos delimitada ideológicamente, ¿no? Y bueno, pues apareció como un instrumento más adecuado para esa nueva generación que se estaba politizando con los acontecimientos del 68 sobre todo, pero bueno, ya antes en la lucha contra la dictadura y por la imposición de un sindicato libre, ¿no? Y bueno, también eso, Felipe era transmisor un poco de las nuevas ideas que iban llegando también de Europa. Éramos más abiertos también en las lecturas, ¿no? Bueno, el mismo Miguel Romero, ¿no? Recuerda en ese libro Homenaje a Enrique Ruano, ¿no? Pues André Gorz, ¿no? Podías leer a André Gorz y al mismo tiempo a Ernest Mandel, ¿no? Y tenían que ver con esa nueva izquierda europea con la cual se relacionaba el Felipe, con la cual luego también chocaríamos nosotros, ¿no? Con el PSU francés o el PSUP italiano de Lelio Basso, ¿no? También estaban los cuadernos de Rudo Ibérico, ¿no? Que eran también una lectura mucho más plural, había marxistas, había libertarios, ¿no? Y eso, ligado a esa voluntad de alguna manera de crear una organización menos monolítica, más democrática internamente, pues ya digo, nos atrajo a una serie de gente, también con esa idea que recordaba Miguel, ¿no? De que era una organización nuestra, ¿no? Es decir, que te sentías partícipe de su construcción. Había habido en el Felipe, por lo menos en el Felipe originario, ¿no? En el de Cerón y el de Jesús Ibáñez, una cierta dimensión donde se daba bastante relieve al problema de las revoluciones de Argelia, de Cuba, una cierta dimensión tercermundista frente a la dimensión más europeísta, sí, que por ejemplo tenía el grupo de Tierno, que tenían una parte del exilio, pensemos en Múnich, en lo que significó en el 62, es una dimensión más tercermundista, pero también una dimensión en Fernández de Castro, por lo menos en el primer Fernández de Castro, no sé si después, de un cierto cristianismo revolucionario, ¿no? ¿Esto se va a recoger en la experiencia vuestra posterior, el tercermundismo y el cristianismo, no? En mi opinión, hay cortes. Es decir, no hay una continuidad, al menos en el caso de Madrid, porque el caso de Cataluña es diferente, hay mayor continuidad y mixtura generacional, ¿no? En el caso de Madrid hay cortes muy importantes, la represión marca hitos, de manera que hay que volver a empezar varias veces. Podía quedar en el sustrato, porque claro, había habido efectivamente, yo creo que lo que tú planteas, pero por ejemplo en el caso del Felipe al que nosotros nos adherimos, había ya en la generación que nos adherimos, la pequeña organización muy pequeña que nos recibe, había también una impronta más izquierdista que las anteriores, concretamente en torno a la Revolución Cubana, el papel del Che y las ideas del Che, la ética del Che. Creo que en ese sentido debemos poco, por así decirlo, ni a lo bueno ni a lo malo de los Felipes anteriores. De alguna manera volvemos a empezar y esa es una característica, lo hacemos nuestro. Es decir, ¿por qué podíamos leer de todo y coexistir? Porque era un proyecto común, era un proyecto que nos sentíamos sujetos protagonistas, ¿no? Del mismo, y entonces buscábamos alternativas sin prejuicio alguno. En el vídeo que se vio en el Colegio Mayor y que yo creo que también quizá está colgado en el Viento Sur, hay una imagen, una entrevista que le hacen a Miguel Romero donde él dice, bueno, de alguna forma, claro, era una historia tan potente la que tenían los partidos comunistas que nosotros intentábamos reivindicar algún tipo de memoria y bueno, nos llamaron trotskistas, pero nosotros sobre todo nos vivíamos como comunistas antiestalinistas, queríamos romper la conexión comunismo-estalinismo. Entonces, de alguna forma eso hace que haya una experiencia que es la que conectáis, sobre todo Jaime, cuando va a París, cuando ya se va a exiliar a París, con lo que también se está haciendo en Francia y con la reconstrucción, digamos, de un movimiento que va a ser la reconstrucción del marxismo revolucionario a partir del 68 en Francia, ¿no? Sí, no, hay un recorrido muy rápido, ¿no? Es decir, que yo hablaba antes más de la nueva izquierda, pero es verdad que si algo caracteriza también a esa generación nuestra es el guevarismo, ¿no? En cierto modo, ¿no?
el guevarismo como elemento delimitador, teniendo en cuenta que incluso entonces, en aquel momento, las otras corrientes al Che Guevara le consideraban un pequeño burgués, ¿no? Es decir, que no había una actitud entusiasta por la revolución cubana en otras corrientes, ¿no? Y claro, evidentemente luego se llega al enlace con lo que significa la JCR, ¿no? Como ejemplo práctico de lo que nos gustaría hacer, ¿no? En una situación que considerábamos prerevolucionaria en Francia, ¿no? Y se convierte eso, unido al interés por lo que significa el análisis de Mandel, pues del llamado neocapitalismo de entonces, ¿no? De la crisis y de las lecciones que saca Mandel del 68, pues eso nos ofrece como una interpretación coherente y transformadora de la situación que se está viviendo en aquel momento, ¿no? Nosotros llegamos al 68 con un camino recorrido desde el 64-65, es decir, que las cuestiones que a nosotros nos politizan tienen que ver con la represión en la universidad, del profesorado, de otros alumnos, con, lo ha dicho Jaime, pero quiero insistir en que el corsé del sindicato fascista, del sindicato español universitario, ya lo estábamos rompiendo, y teníamos la referencia de los que nos preceden inmediatamente, que algunos eran del Felipe, por cierto, de la necesidad de un sindicato democrático y asambleario. Por lo tanto, cuando llegamos al 68 ya hemos hecho un rápido aprendizaje y una reflexión con los medios. En fin, los libros no los pasamos de mano en mano porque no había tantos, ¿no? Los medios que teníamos, pero también con los debates que se hacían en las facultades, fuera de las facultades en el ámbito político y fuera de las facultades en el ámbito cultural. Es decir, famoso tema de los cineclubs. Bueno, eso fue escuela de pensamiento para mucha gente, ¿no? Entonces, llegamos al 68 ya preparados para recibir el 68, aunque no lo estuviéramos conscientes de que iba a ocurrir. O sea, no nos vino tan de improviso como a otras corrientes que, digamos, tenían un corsé más rígido de cómo debía de ser la alianza de las cuatro clases, bla, 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 ¿no? Las lecciones. Sí, no, las lecciones, hombre, recordando lo que decía Mandel, claro, lo primero que él destacaba era cómo en Europa occidental, en aquel momento, era posible también el estallido de situaciones prerevolucionarias, ¿no? Y el papel que podía jugar la clase obrera, es decir, el desmentido de alguna manera de la integración de la clase obrera en el sistema, ¿no? En el contexto también, claro, del agotamiento de la fase expansiva de posguerra del capitalismo. Pero claro, también sacaba las lecciones de Checoslovaquia, de lo que había sido el fracaso del estalinismo, ¿no? Luego estaba también la lección del papel que puede jugar una pequeña organización, ¿no? Un movimiento estudiantil para ser vanguardia táctica, que decíamos entonces, detonante de una crisis. Y otra muy importante, claro, que yo recuerdo que él señalaba, claro, cómo las crisis no se dan cuando la gente está mal, ¿no? Sino realmente cuando está en condiciones de ir a más. Es decir, no olvidemos que en aquel momento se estaba agotando la fase también de desarrollo del estado del bienestar, pero claro, las expectativas de la clase obrera y de los movimientos sociales eran ir más allá del estado del bienestar, ¿no? Entonces, claro, todo eso, ¿no? Ligado a lo que significaba Checoslovaquia, lo que significaba México, ¿no? Pues era, bueno, como también recuerda Miguel en una parte de una entrevista larga que le hicieron, ¿no? Pues eso, la interdependencia, ¿no? De los tres sectores. Y que hay un punto ahí interesante de cara a eso, y es que, claro, precisamente por la figura de Gorch, ¿no? El debate del 67 con los estudiantes en Berlín entre Marcuse y Gorch, socialismo en la sociedad industrial, ¿quién tiene ya, esa pregunta que le hacen los estudiantes, quién tiene el potencial disruptivo, el potencial de contestación, si ya ha pasado al tercer mundo, si ha pasado a un sector de contestación dentro del mundo occidental que ya no es la clase trabajadora? Todo esto, claro, pues lleva en la ciencia política, en la sociología, una enorme cantidad de reflexiones, y a mí me parece que ahí efectivamente la posición de Mandel era una posición que también entraba en colisión con una interpretación que fue adquiriendo una enorme fuerza, que fue la de Touraine, o sea, la interpretación realmente de un acto más bien cultural, que tenía poco que ver con las categorías de lo económico-político, de alguna forma conectaba con el debate de Aron, de la revolución inencontrable, esa frase de dónde está, qué es esto de hablar de esto, esto no es una revolución, esto es otra cosa, de una movilización que tenía más bien que ver con el sistema de valores,
Lo digo esto porque en el acto de homenaje aparece ahí algo que me interesaría que se comentara un poco, ¿no? Y es, surge el 68, vais a París, intentáis reconstruir ahí una identidad a partir de lo que es la recuperación del trotskismo, etcétera, pero también hay un proceso en algunos casos en España y en otros países, de proletarización, es decir, de la idea precisamente la contraria, más que en la vanguardia, en el mundo estudiantil, hacerse, digamos, clase obrera. Hay un momento que uno de los que interviene habla del momento que él opta por abandonar la carrera, incluso hacer formación profesional, incluso vincularse. ¿Cómo es ese proceso de ese momento? Aquí podemos tener, digamos, memorias distintas, porque estamos hablando de memoria, ¿no? De memoria incluso física, por así decirlo. Yo creo que, primero, nosotros siempre hicimos una lectura de Gors menos, digamos, gradualista que la que se le atribuía en otros sectores del propio FLP. Segundo, cuando descubrimos a Mandel, descubrimos una interpretación con la que conectamos muy bien a partir de esa lectura de Gors. Tercero, para nosotros hay un hecho que es fundamental, y es que ahora hablo del sector estudiantil del Felipe, y es que de pronto encontramos un papel en la historia para los estudiantes. Es decir, la gente del Mayo francés ha logrado ser... Los primeros que salen en escena son los estudiantes, los jóvenes, y catalizan o provocan o son parte de ese catalizador, claro, de un descontento que se expresa en una huelga de trabajadores impresionante a la que se oponen en un momento dado, a partir de un momento, los comunistas. Esto para nosotros es algo que, digamos, nos hace reflexionar. Pero a partir de ahí yo creo que hay dos tratamientos distintos de las dos cuestiones que has planteado. Una es proletarización como necesidad de conectar con la clase trabajadora por parte de, así dichos, revolucionarias que no tenían conexión con la clase obrera. Había una necesidad física de conexión. Eso se vive de forma distinta, por ejemplo, en Cataluña, donde sí que había una implantación, en ese caso de la organización hermana del FLP madrileño, del FOC, o en otros lugares. Había que llegar de alguna manera y las condiciones de la dictadura singularizaban esa forma de llegar. Y otra cosa es esa gran interpretación de que ha terminado el papel de los estudiantes de la pequeña burguesía y que hay que ir a las fábricas para hacerse pueblo o para servir al pueblo. Había muchas fórmulas. Bien, yo creo que esta segunda tuvo en la historia concretamente de lo que luego fue la LCR un peso mucho menor que en otros sectores del propio trotskismo o de otras fórmulas de... Y segundo, lo que tú has planteado de los estudiantes. Nosotros muy rápidamente intentamos teorizar el papel de cómo los movimientos no obreros, pero radicales, como el movimiento estudiantil, se podían relacionar con la propia autoorganización y emancipación de los trabajadores. Y hacemos algunas teorías, algunas bastante peregrinas, pero otras que, bueno, que funcionaban, y era de la periferia al centro, en fin. Tuvimos nuestras propias elucubraciones en ese sentido, pero ¿qué resolvimos en la práctica? Es decir, yo creo que al menos en el caso del Estado español, la prueba era la prueba de la práctica. Sí, precisamente la conclusión del 68 es eso, que hay que meterse en la clase obrera, en el movimiento obrero, en los sindicatos, ¿no? Y de ahí la proletarización, que no está en contradicción con el papel que das al movimiento estudiantil, pero reconociendo claramente sus límites, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que aquí se planteó de forma más modesta, pero vamos, yo en París, pues sí, también, claro, en mi caso, ¿qué hicimos? Pues nosotros fuimos a apoyar a la célula Renault-Billancourt de la LCR francesa para traducir los textos que ellos hacían dirigidos a los trabajadores inmigrantes españoles, ¿no? Es decir, sí había esa preocupación de dirigirse a los grandes centros fabriles de entonces, ¿no? Es decir, hay que situarse en el contexto de ese capitalismo industrial fordista que ha desaparecido en gran parte aquí. Y en el contexto que tú comentaste un poco en la intervención, que Jaime comentó en la intervención en el San Juan Evangelista, ¿no? Que es, bueno, hay un cierto momento de resurgir de comisiones, porque claro, enseguida va a venir al poco tiempo, en el año 73, el 20 de noviembre, estaba el juicio del 1001. O sea que, digamos, del 62 al 73... Hay desde las huelgas mineras en Asturias hasta que llega el 1001, hay un proceso, incluso en aquel momento la hipótesis que después no se confirmó en la transición, pero bueno, de en qué medida se creaba algo que estaba a caballo entre un sindicato y un movimiento social, que podía de alguna forma superar lo que era la dualidad de los años 30, CNT, UGT,
una cosa nueva, donde ya habría distintas corrientes, la idea de un sindicato único que tendría distintas tendencias, etcétera. Lo digo porque hay un momento que termina que tú dices, hay un debate que tenemos, o que aparece en aquel momento, de en qué medida teníamos que crear algo a la izquierda de los propios sindicatos o vincularnos al propio sindicato que estaba naciendo, digamos. Bueno, en realidad eso lo recordó más Robs, ¿no? Sí, no, teníamos ese debate, ¿no?, en el que también intervino Mandel, ¿no? Es decir, que había esa tentación, digamos, izquierdista de construir sindicatos alternativos, ¿no? Pero, bueno, muy pronto se vio, ¿no? Es decir, yo creo que, vamos, yo no estaba aquí, Manolo puedo hablar desde dentro, ¿no? Pero pronto se vio que, bueno, que evidentemente había un ascenso de comisiones obreras con contradicciones, con conflictos. También se recordó en el acto precisamente la especificidad del País Vasco, sí, en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues hubo una reorientación rápida, ¿no? De lo que se trataba era precisamente de entrar en ese debate que no olvidemos que se estaba dando paralelamente en Italia, ¿no? De construir un movimiento sociopolítico, ¿no? Concebir los consejos italianos o comisiones obreras como organismos unitarios, pero que realmente tengan una dimensión superadora del viejo modelo sindical. La época con de Mandel publicó aquella famosa antología, ¿no?, del control obrero. Exacto, consejos obreros, todo el tema de autogestión, que era un tema que en aquel momento era muy atractivo. Hombre, lo que a nosotros nos impresionó de comisiones obreras era la frescura asamblearia, ese nacimiento, esa legitimidad basada en las asambleas, su capacidad de movilización, nuevas formas, pero sobre todo lo que resolvió antes el problema es que en la práctica, cuando nosotros, unos por razones de proletarización tal como otros porque no tuvimos más remedio, porque tuvimos que buscar trabajo, pues nos habían echado a la universidad, entonces yo nunca me proletaricé conscientemente por ideología, sino por necesidad, y trabajé en astilleros y donde tocó, donde me dejaban trabajar sin ninguna formación profesional, por cierto. Bueno, entonces, como ya hubo mucha gente, ¿no? Entonces ahí conocemos al movimiento obrero real. El movimiento obrero real no es como lo habíamos pensado. Es decir, es bien diferente, pero ofrece un campo de trabajo. Y a nosotros nos vino muy bien la reflexión que hizo Mandel, la reflexión en forma de carta de Jaime y de Lucía, en la que nos plantean clarísimamente que se puede cometer un error, que es intentar montar pequeños chiringos al margen del curso general que en ese momento tenía la organización efectiva de los trabajadores. Yo creo que eso lo resolvimos muy rápidamente y en la práctica, y el otro añadido es que la fusión con algunas experiencias catalanas y la fusión fundamentalmente con la experiencia vasca es determinante, porque ahí ellos aportaban la presencia ya importante en grandes centros fabriles y responsabilidades sindicales. Eso nos llevó inmediatamente a dejar validades. Otra cosa es que a veces era difícil continuar dentro de comisiones, también te lo digo, por los choques que había con la dirección. Fábrica a fábrica, empresa a empresa, sector a sector y a nivel confederal, ¿no? Bueno, a lo que entonces era nivel confederal. Como el segundo programa tenemos que plantear un poco el tema de la transición y la especificidad ahí de la cuestión en Euskadi, en Cataluña, a mí me gustaría que Jaime nos dijera algo de la experiencia de él en París, que por un lado tiene esta dimensión muy interesante, como recoge todo lo de Mandel, la nueva generación que aparece, pero también una reconstrucción de la historia de España, porque ahí, de alguna forma, decís, bueno, pero ¿cuál puede ser nuestro referente? Pues de igual forma que decimos, hay un comunismo que no es el comunismo stalinista, pues no, pues voy a recuperar a Rosa Luxemburgo, voy a recuperar a Trotsky, voy a recuperar una parte de la lectura de Gramsci, por ejemplo, Perry Anderson enseguida escribe. Pero, ¿y en España qué recupera usted? ¿Y por qué hay la evolución vuestra a conectar con la gente del POUM? Que es interesante para ver un poco una perspectiva, verdad que más impacto en Cataluña que en el resto, pero bueno, de una perspectiva que después ayuda también a entender la complejidad de la cuestión catalana en la transición, ¿no? Sí, no, efectivamente, ahí en París está, por supuesto, muchos exiliados del Partido Comunista, libertarios, ¿no? Pero claro, a nosotros nos interesaba conocer a los exdirigentes del POUM, ¿no?, como Juan Andrade, Vilebaldo Solano, Enrique Rodríguez, Pedro Bonet, ¿no? Y el POUM tenía su local, organizaba actos periódicamente, con debates,
Y bueno, pues nosotros teníamos también la insolencia juvenil, ¿no? De decir, nos interesa vuestra historia, nos interesa que contéis, pero nosotros no vamos a construir el POUM ahora, ¿no? Es decir, lo veíamos como ya un pasado, no como un partido fracasado, pero de alguna manera que no estaba presente en la sociedad española, ¿no? Nosotros, claro, pues lo que fuimos aprendiendo era de sus experiencias, ¿no? Ellos seguían con los debates que habían tenido porque se conocía claramente quién venía del bloque obrero y campesino y quién venía de la izquierda comunista. ¿Los que comunista. habían evolucionado a una posición más socialdemócrata seguían en relación con ellos? No, en aquel momento los que por ejemplo, estaban... Adroer y Gironella... No, pero esos estaban fuera. Estaban fuera ya. Estaban fuera. Es decir, ya han seguido su propia evolución prácticamente desde, no recuerdo ahora bien, en un artículo del Viento Sur con datos más concretos lo contaba, ¿no? Pero prácticamente después del final de la Segunda Guerra Mundial ya empiezan pues esos Gironella, Josep Pallach, ¿no? Todos estos ya se plantean el año 50, el montarse, vamos, sí, a partir de los 50, el empezar a montar un partido, digamos, socialdemócrata, no sin renunciar, socialdemócrata sui generis, ¿no? Es decir, sin renunciar, pues eso, a esa especificidad catalanista, ¿no? En cambio, claro, había también compañeros del POUM que estaban en la cuarta, ¿no? Es decir, que mantenían sus diferencias, pero bueno, teníamos a Juan Andrade, que para nosotros era un referente porque había sido fundador del Partido Comunista de España, no había vivido y de la revista, como toda la historia de la revista Comunismo, ¿no? Y bueno, era una memoria presente, ¿no? Que siempre, había que cuidar cómo debatir entre ellos, pero evidentemente con María Teresa García Banús lo mismo, ¿no? Que había sido responsable de Trabajo Mujer, y bueno, de ahí aprendimos mucho. Bueno, pues esa memoria a la que hace referencia Jaime y esa memoria que ha vivido con tanta intensidad Manolo Garí, pues es la que hemos reconstruido en este primer programa de homenaje a Miguel Romero. Haremos un segundo programa donde entraremos ya en cómo llega todo eso a la transición española. Nada más y muchas gracias.